Adelante, ingeniero Sifonte, para la respectiva conferencia. Bien, muchas gracias, ingeniero Ortiz. Es un placer, como siempre, estar aquí compartiendo con los colegas peruanos de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento. Aquí estoy desde la comodidad de mi casa en Toronto para hablar con ustedes sobre el RCM, en especial sobre el RCMR. Vamos a revisar, a hablar un poquito del RCM como tal, de la historia del RCM, y ya cuando vayamos entrando particularmente en el tema de RCMR, pues entonces hablaremos sobre el proceso, sobre cómo se utiliza para optimizar el propio proceso de RCM estándar. Comenzaremos pues, con algunas definiciones. ¿Qué es el RCM, por ejemplo? Vamos a comenzar con esto. El RCM no es otra cosa que un proceso formal, sistemático, para determinar qué debemos hacer para mantener los activos, los equipos, haciendo lo que sus dueños necesitan de ellos en su actual contexto de operación. Hay varios conceptos importantes que hemos resaltado, como lo que es el contexto operacional. Ese es el ambiente en el que se pretende operar los activos y conlleva examinar muchos aspectos relacionados con la operación, con la ubicación, con los repuestos que se tienen del activo, con la ubicación no solamente geográfica, sino dentro de la planta, la escasez de recursos o la abundancia de recursos que se tengan para suministrar energía, para suministrar otras facilidades que otras, digamos, necesidades de nuestro equipo. ¿Cuáles son las necesidades del dueño? ¿Qué es lo que el dueño necesita que el equipo haga? Los estándares de rendimiento con los que se tienen que cumplir. Y eso, pues, esa información va a generar cuando hagamos este proceso de RCM, obtengamos algunas políticas para la gestión de consecuencias de fallas que se define aquí como que es lo que se debe hacer. Bueno, quería resaltar también que el RCM está destinado, se utiliza para equipos de alta criticidad, para activos de alta criticidad. Esto implica que previo a, digamos, implantar el uso de RCM de forma sistemática en una organización, deberíamos conocer la criticidad de nuestros activos, cuán relevantes son nuestros activos para alcanzar las metas de la organización, aquellos activos que representan mayores riesgos. En la consecución de esto, pues le vamos a aplicar el RCM. Los activos de más baja criticidad podemos abordarlos con un sistema más sencillo, con un método que no sea tan elaborado, que sea más rápido. Bueno, porque su impacto en la organización pues es mucho menor. ¿Qué vamos a hacer con las soluciones que salgan del RCM, con las recomendaciones? Vamos a priorizarlas, ¿verdad? De hecho, van a salir ya priorizadas basados en riesgo que los eventos de falla pues tienen o representan sobre la organización, sobre las metas de la organización. ¿Qué produce un análisis de RCM? Decimos, bueno, vamos a hacer RCM, pero ¿cuál es el entregable? ¿Cuál es el producto principal? Sabemos que todo el mundo espera un plan de mantenimiento, ¿verdad? Rediseñado, un plan de mantenimiento óptimo. Pero el RCM produce mucho más que eso. En general, produce lo que se conocen como políticas efectivas para la gestión de la consecuencia de fallas. Partes de esas políticas son tareas de mantenimiento que se hacen de forma periódica, que van en un plan de preventivo, etcétera. Y esos planes tienen tareas que son priorizadas, que se priorizan de acuerdo a la importancia, a la consecuencia que tienen las fallas que se van a tratar, ¿verdad? Con esas tareas o que se van a evitar. Esas tareas son especiales, deben ir dirigidas a causas de falla específicas.
lo que implica que además de estudiar la consecuencia, los efectos que tiene una falla en la organización, debemos conocer las potenciales causas raíz para que las tareas eventuales que se van a recomendar sean efectivas. ¿Qué otras decisiones también produce el RCM que se consideran políticas para la gestión de consecuencias de falla? Puede ser que se recomienden donde se permita, ¿verdad? Tareas que sean hechas por el operador. El operador juega, el operario, la persona que opera el equipo, que enciende el equipo, que lo opera, ¿verdad? Esta persona juega un papel súper importante en la gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque esta es la persona que conoce los síntomas de ese equipo, conoce el ruido que hace, conoce por dónde salió la fuga, conoce si vibraba mucho, si se calentó, etcétera. Ya cuando llega a mantenimiento a reparar una falla, probablemente ya el equipo esté apagado, ya el equipo esté listo para que se intervenga, pero este señor o esta señorita, ¿verdad?, que estaba operando la máquina, tiene información importante, así que también pueden asignárseles tareas para poder hacer algunos diagnósticos, para poder evitar algunas fallas. Cambios en procedimientos y procesos. A veces las fallas ocurren porque no hay buenas prácticas, porque no hay buenos procedimientos que nos ayuden tanto a operar la máquina como a darle mantenimiento. Entonces, se requieren en ocasiones modificaciones de esos procedimientos. Cambios a diseños de máquina. A veces es que la máquina no no es adecuada o tienen configuración, materiales que no son los adecuados y necesitamos hacer algunos cambios y a esos cambios le llamamos rediseños. También el RCM puede producir, bajo las circunstancias adecuadas, que se permitan ocurrir algunas fallas. Fallas que no son críticas, fallas cuyo mantenimiento sería más costoso que permitir que ella ocurra. El RCM le va a decir a usted, bueno, permita que la falla ocurra, prepárese para cuando eso suceda, tenga la pieza en verdad en el almacén, en stock, o tenga identificada, no tiene que tener, ¿verdad? No tiene que hacer mantenimiento para evitar esa falla. Así que son las decisiones que nos permite el RCM, pues, obtener, ¿verdad? Hacer cuando hacemos un análisis bien hecho, ¿verdad? De RCM. ¿Qué pasando aquí? Los orígenes del RCM. Sabemos que el RCM viene de la industria de la aviación. Y la industria de la aviación estaba pasando por momentos difíciles, los años 60 y 70, 1960 en adelante. Y bueno, sucede que el mantenimiento preventivo de la aviación, que es muy regulado, resultó encontrarse que ya estaba muy caro, ¿verdad? Empiezan a quejarse las industrias de la aviación y dicen, bueno, ya no podemos con esta regulación, los mantenimientos son carísimos. Y no solamente que son caros, es que con todo y hacer los mantenimientos preventivos, seguimos experimentando fallas y bueno, eso añade más costo y más riesgo. Cuando ellos comienzan a estudiar la confiabilidad, se dan cuenta que no hay una relación así muy estrecha entre frecuencia de preventivo y confiabilidad. ¿Verdad? De nada vale que hagamos bien el mantenimiento que no se tenía que hacer. Entonces, si algo no hace bien, pues va a ser algo distinto a bien, ¿verdad? Puede provocar fallos. Como siempre digo en mis pláticas, ¿verdad? Los medicamentos son buenos si se necesitan, ¿verdad? Si uno se toma un medicamento que no necesita, va a provocar algo que no necesariamente es bueno. Así mismo pasa con el mantenimiento. Y si uno empieza a moverle las frecuencias de mantenimiento, etcétera, y la tarea no se necesitaba, pues no va a encontrar una mejora. Eso fue lo que experimentó la industria de la aviación. La industria de la aviación comenzó a estudiar la confiabilidad de los equipos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos querían promover, ¿verdad?, el diseño de un nuevo avión, un avión más grande, el 747, ¿verdad? Estoy hablando de los años 70. Y la industria, 60 más bien por ahí, y la industria de la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación, no le aprobó el diseño por entender
que tenían que resolver temas de mantenimiento. Decía, bueno, los aviones pequeños que tú tienes requieren muchísimas horas hombres de mantenimiento y todavía tienen problemas. Si traes a la industria un avión con 3 veces la capacidad de carga, 3 veces la capacidad de pasajeros, no van a poder ustedes con ese mantenimiento, con esa operación. Así que hasta que me demuestres que van a tener un plan efectivo para el mantenimiento de los aviones, que no sea tan oneroso, entonces no le vamos a aprobar hasta que me demuestres eso. En el momento que lo hagas, le vamos a aprobar este diseño. Bueno, la industria de la aviación empezó a estudiar la confiabilidad antes de hacer modificaciones. Y resulta pues que el estudio de la confiabilidad no es otra cosa que el estudio de las fallas. Entonces echaron mano de el historial que tenían de fallas las compañías aseguradoras, ¿verdad? Porque la industria de los seguros, cuando ocurre una falla, pues las investigan. Entonces, pues dice, bueno, vamos a investigar, vamos a encontrar la causa de esta falla, etcétera. Y así también, como tenían buenos registros de eventos de falla, pudieron darse cuenta de las distintas distribuciones, ¿verdad? Estadísticas que tomaban los eventos de falla de componentes en movimiento y grafican, ¿verdad? Esos resultados, como aparece aquí en esta diapositiva. Dice, bueno, tenemos que de los componentes en movimiento de mis aviones, de los aviones, el 11% fallan por edad y el 89% fallan de forma aleatoria o prematura. Así que reenfoquemos nuestras estrategias de mantenimiento y nuestras estrategias para evitar las fallas de forma diferente. ¿Por qué razón? Porque básicamente todo el mantenimiento de la industria de la aviación era basado en edad, era basado en tiempo. En esa época se entendía que todo tenía una vida útil, que todo fallaba conforme a la curva de la bañera, ¿verdad? Y sabemos que la curva de la bañera pues es un trazo de tasas de fallas contra tiempo que nos dicen que tenemos una etapa de fallas prematuras, una etapa de vida útil, aquí que aparece en verde, y luego una etapa de fallas por desgaste, ¿verdad? Entonces, al término de la vida útil, hacemos el preventivo. Pero, bueno, se dieron, ¿verdad?, con la realidad de que así no es que suceden las fallas en el campo. Y conforme a este modelo, a estos hallazgos, entonces ellos crean una nueva forma para crear políticas para la gestión de consecuencias de falla que incluyen sus tareas de mantenimiento modificadas. Eso es el RCM según la industria de la aviación, según los hallazgos de Nuland y Heap. Más tarde se crea un estándar, SAE J1011 en 1999, que nos indica, ¿verdad? Nos da la guía para aplicar el RCM. Bueno, sucede que cuando ellos modificaron el mantenimiento conforme a lo que le decía la ciencia, conforme a lo que le decían las estadísticas, crean un nuevo plan de mantenimiento que le llaman el MSG-1 para el avión 747, y este plan de mantenimiento redujo la cantidad de horas hombres aplicadas de mantenimiento preventivo comparado con los aviones más pequeños, un 85%. Quiere decir que de 4 millones de horas hombres que tenían los planes de mantenimiento anteriores, basado en lo que recomendaba el manufacturero, se reduce nada más que a 66.000 horas. Y la industria, la FAA, el regulador, ¿verdad?, de la industria de la aviación en los Estados Unidos, le aprueba el nuevo plan de mantenimiento basado, que se conoció luego como RCM, ¿verdad? Como otro, ¿verdad?, beneficio, una vez aplicado el RCM, se reduce la cantidad de accidentes aéreos de 60 accidentes aéreos por cada millón de despegues a menos de 2, lo cual se reconoció como un hallazgo o una, ¿verdad?, logro enorme, sin precedentes.
pues hoy día aún ha mejorado, ¿verdad?, más ese desempeño. Esto fue el impacto que tuvo el RCM. Luego eso se extrapola, se lleva a otras industrias y se comienzan a hacer pilotos en otras industrias, en la industria nuclear, en la industria eléctrica, en la industria minera, en Estados Unidos, se empieza a hacer en África, Sudáfrica, etcétera, hasta que digamos, se estandariza la forma de hacer el RCM. Y hoy día, si vamos a resumir los beneficios que puede obtener una empresa, se aplica correctamente el RCM. Por experiencia sabemos que podría alcanzar una reducción entre 40 y 70% de la cantidad de horas hombres que se aplican de mantenimiento preventivo, ¿verdad?, comparado con lo que recomendaría un manufacturero. Una reducción significativa en el costo de correctivos, aumento en el tiempo productivo, se llaman como uptime, y una serie de beneficios que son muy importantes con relación a la seguridad ocupacional, motivación del personal. El RCM se nutre del conocimiento de los individuos que operan, que mantienen, que diseñan. Todos aprenden más porque se trabaja con equipos multidisciplinarios y el desempeño global de nuestros procesos pues va a mejorar, mejora la confiabilidad, se pueden optimizar los repuestos, etcétera, ¿verdad? Son muchos los beneficios cuando se aplica el RCM de la forma correcta. Hablando de estos principios, ¿verdad?, esto que estoy hablando acá es lo que vamos a enseñar en los cursos con IPMAN, en el curso básico, ¿verdad?, que vamos a comenzar a impartir. Y bueno, la idea es que las personas que vayan a aplicar el RCM entiendan bien los conceptos, ¿verdad?, básicos, que entiendan bien la norma para que puedan hacer el trabajo de forma correcta con resultados óptimos. Le hablaba de la industria nuclear que comenzó a utilizarlo en los años 80 y luego lo implementa, lo acoge la industria minera, como más tarde la industria de la manufactura. Por ejemplo, le puedo hablar, hace la semana pasada, sí, o hace 2 semanas, me encontraba en una planta en los Estados Unidos farmacéutica, aplicando el RCM. Y estuvimos aplicándole a un proceso de dispositivos médicos de alta tecnología para poder diagnosticar, para poder detectar niveles de azúcar bajo, y en ese mismo momento, de manera automática, una bombita inyecta la insulina que se necesita. Hay un tema de monitoreo, hay un tema de inyección de medicamento y un tema de control, ¿verdad? Entonces, a estos dispositivos, a la manufactura de estos dispositivos, a esa maquinaria, le estábamos aplicando el RCM y bueno, ya pues se elaboró un plan de mantenimiento a la medida, de acuerdo a los riesgos que esas fallas de esos componentes, ¿verdad?, representan sobre la empresa. Asimismo, se hace en la industria minera, en la industria del cemento, en la industria de las bebidas, etcétera. Donde quiera que haya activos críticos, se aplica el RCM. Pero no todo es color de rosa en el RCM. Hay desafíos importantes. Y bueno, a veces nos desesperamos y queremos cortar esquinas, como decimos en mi país, ¿verdad? Queremos abreviar los procesos, queremos hacer tan lean los procesos que le cortamos su esencia, ¿verdad? Le cortamos lo que es importante. Hace unos años a nuestra firma se le pidió llevar a cabo unas auditorías sobre los resultados del RCM en algunas plantas, ¿verdad? Esto fue en plantas americanas, plantas de manufactura americanas, porque bueno, la planta nos dijo, nosotros reclutamos un ingeniero de confiabilidad, muchacho nuevo, inteligente, ingeniero y demás. Le dimos a los mecánicos de la planta, los muchachos mecánicos conocen bien los equipos y tal, y la persona se leyó un libro de RCM y ellos comenzaron a hacer el RCM.
Y de ahí del RCM salió un plan de mantenimiento, y ese plan de mantenimiento se dio de alta en el sistema de gestión de mantenimiento, en el software, y ya llevamos 3 años aplicándolo, pero no han cambiado los resultados. La tasa de falla de los equipos sigue igual, en algunos casos hasta estamos haciendo más que antes, y han empeorado la cosa. Necesito que usted me haga una auditoría. Ok, estoy hablando de eso, fue año 2007, 2008 por ahí. Cuando hacemos la auditoría, nos damos cuenta de unos errores comunes que no solamente se estaban dando en esa planta, sino en muchas. Primer error, no utilizar una persona experimentada a dirigir el esfuerzo de RCM. Usted, es como usted decir, bueno, yo tengo mi hijo enfermo, mi papá enfermo, Dios lo cuide a todos. Vamos al hospital y nos dice, bueno, tengo aquí una persona que es la primera vez que va a atender un paciente. Y aquí está con su papá. Vamos a ver qué sale de ahí. Pues nos gustaría que si ese médico nuevo nunca ha hecho nada, que por lo menos haya un senior al lado, ¿verdad? Un médico con experiencia que lo dirija, que lo ayude. Eso sucede mucho con el RCM. Que las personas piensan que ya tomé un curso, ya soy un super experto en RCM. Y bueno, podemos llegar a convertirnos en super expertos de RCM, pero la persona que dirija el equipo de trabajo debe ser un conocedor de la metodología. Otro error muy común es que mantenimiento lo haga solo. No se utilice un enfoque multidisciplinario donde pues, la sabiduría, el conocimiento de operaciones, del departamento de seguridad ocupacional, ambiental, etcétera, la gente que diseña, pues aporte también al estudio de RCM. Pobres causas de fallas, se necesita en el RCM identificar claramente causas de fallas potenciales, ¿okay? Y la norma nos guía para identificarlas, ¿verdad? Cuando son ambiguas las causas, así mismo van a ser las tareas. Cuando solo se recomiendan tareas de mantenimiento, a ese análisis le faltó investigar otras cosas, porque la norma dice lo siguiente: ¿cuáles son los tipos de modos de fallas que debemos perseguir, que debemos buscar, ¿verdad? Que debemos estudiar cuando hacemos el RCM? La norma dice, son 3 tipos de modo de falla. El primero es el modo de falla de degradación natural, ¿verdad? Cuando los componentes se degradan de forma natural. Si usted agarra ahí una maquinaria que tiene un eje y tiene rodamientos y tiene engranes y todo eso, si usted la deja operando y no le da mantenimiento, ¿qué va a pasar? Pues se van a desgastar. Aunque le dé mantenimiento, va a haber desgaste, pero si no le da mantenimiento, se van a desgastar los rodamientos o se van a amarrar los rodamientos, etc. Así que eso puede suceder. La degradación normal y natural es inherente, ¿verdad? Puede suceder. Ahora, otra cosa, ¿verdad? Otro aspecto que nos dice la norma que debemos estar pendientes, investigar, son fallas debidos a malos diseños. A veces estamos operando un equipo que tiene sus problemitas de diseño, no tiene la capacidad, los materiales no son compatibles químicamente con el fluido, etcétera, y por ahí nos aparecen fugas de gas, nos aparecen fugas de aceite, etcétera. Eso hay que verlo también. Y un tercer aspecto que lo pasamos por alto, se pasa por alto muchas veces, son los errores humanos. Si usted tiene fallas en su proceso, en su maquinaria, por errores humanos, por más bonito que sea su plan de mantenimiento, no va a lograr que se eviten los errores humanos por malas prácticas y esas cosas. Por lo tanto, no todo se resuelve con mantenimiento y vamos a decir que por cada 10 tareas de mantenimiento que usted recomiende, 1 o 2 recomendaciones que sean distintas a mantenimiento deben haber. ¿Qué otras señales, cuando uno audita un proceso de RCM, les deja ver que el análisis no es efectivo, no fue bueno? Cuando se utilizan muy pocas tareas
de monitoreo de condición y muchísimas tareas basadas en tiempo. Reemplaza, repara, basado en tiempo, y muy poca medición, muy poca corroboración de condición. De hecho, vimos que el 90, casi el 90% de las fallas no tienen que ver con el tiempo. Entonces, si el 90% de nuestras tareas son basadas en preventivo, estamos bien desenfocados con la realidad. Y pobre información de los activos. Sucede que nosotros, la gente de mantenimiento, somos muy inteligentes y todo el mundo tiene opiniones, ¿verdad? Todo el mundo tiene opiniones. Y cuando nosotros basamos nuestras recomendaciones en puras opiniones y esas opiniones no están respaldadas por datos, esa opinión puede no estar tan bien, ¿verdad? Entonces, los datos, si corroboramos con datos, puede ser que la opinión esté lejos de la realidad. Entonces, si nos vamos con puras opiniones y hacemos un plan de mantenimiento basado en puras opiniones, pero divorciados de los datos de la realidad, puede que nuestro plan no sea efectivo. ¿Qué sucede? Basado en esas enseñanzas de las auditorías, nosotros encontramos que se podía mejorar la forma en que se aplica el RCM. Muchas personas piensan que cuando decimos optimización de un proceso, significa que vamos a recortar el proceso, que lo vamos a hacer más corto, que lo vamos a hacer más rápido. Puede ser que sí, puede ser que no. Hablemos mejor de optimización de resultados, optimización de la aplicación de un proceso. Entonces, veremos que no necesariamente implica que le vas a estar recortando al proceso, sino es que lo puedes estar reforzando con otras medidas, otros procedimientos, otras técnicas para que los resultados sean óptimos. Y eso fue lo que pasó con el RCMR. Basado en esas auditorías, este servidor también se encontraba terminando su maestría de Ingeniería, Confiabilidad y Mantenimiento de la Universidad de Monash en Australia y propusimos un tema, ¿no? Relacionado con el RCM. Entonces, nuestra hipótesis que si nosotros utilizamos los datos de campo, la información que viene de las órdenes de trabajo, nos estaríamos enfocando en la verdadera física de la falla, de la manera que están ocurriendo las cosas en el campo y podríamos tomar mejores decisiones. Así que el RCMR es un proceso optimizado también para formular políticas para la gestión de consecuencias de fallas, pero está concebido totalmente dentro de la gestión de activos. Así que tomamos en cuenta el enfoque moderno de la gestión de activos y bueno, este proceso de RCMR consiste de 5 pilares. Como usted ve, no le quitamos nada al RCM original, al contrario, se le añadieron algunos compañeritos por ahí que nos ayudan a que la aplicación del RCM sea más efectiva. Primero, hablemos de integridad de datos. Que los datos que utilicemos para tomar decisiones de confiabilidad sean relevantes, sean importantes, nos ayuden a tomar mejores decisiones. Yo soy originario de Puerto Rico y cuando vivía en Puerto Rico, pues Puerto Rico es tropical, es difícil predecir el tiempo. Usted, pues mejor que siempre tenga un paraguas en el carro porque a veces el día está súper soleado y de momento se suma un aguacero, ¿verdad? Eso pasa en el Caribe, eso pasa en el trópico. Pero cuando me mudé aquí, y no me preocupaba mucho por andar con un abrigo, una chompa, como dicen por allá en Perú, no me preocupa por eso. ¿Por qué? Porque si es clima tropical, es verano todo el tiempo. Ahora, cuando me mudé para acá, para Toronto, pues sí me daba cuenta que saber cómo iba a estar la temperatura en el día era bien importante, ¿verdad? Si necesitaba la chompa o no la necesitaba, si necesitaba el paraguas o no, porque era importante estar mirando siempre, y es importante todavía,
estar mirando la condición del tiempo para salir afuera. Un día salí a un juego de béisbol acá y estaba la temperatura chévere y me voy a ver el juego y cuando estoy en el parque, ¿saben lo que pasó? Empezó a nevar 2 horas más tarde. Menos mal que el parque tiene de pelota de acá, pues tiene su techo y todo, pero me agarró la nevada afuera y estaba yo temblando, ¿no? Así que por no tener buenos datos, por no tener información que me ayudara a tomar buenas decisiones. Segundo pilar, la norma SAE. Esa no la podemos eliminar del juego. Ese es el fundamento. Tercero de los pilares, análisis de indicadores de mantenimiento. El MTBF, el MTTR, la disponibilidad. Eso me van a decir de forma global cómo están las cosas, ¿verdad? Ese es el microscopio, ese es el que desde lejos me deja saber cómo las cosas andan. Ahora necesitamos también un microscopio y necesitamos hacer análisis de datos de fallas a nivel modo de falla para entender cómo las fallas ocurren. Por lo tanto, todos estos son elementos que se pueden combinar con el RCM para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Y obviamente las cosas no se quedan igual, al menos el equipo envejece, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? El proceso de envejecimiento hace que algunas cosas, ¿verdad? En los equipos, el desempeño vaya cambiando, etcétera, y entonces tenemos que tomar decisiones basadas en ello. Pero no todo es negativo según pasa el tiempo. A veces adquirimos nuevas tecnologías en mantenimiento, ¿verdad? Para hacer mejor nuestro trabajo. Perdón, a veces los equipos son objetos de mejoras, se mejoran los equipos, etcétera, y eso tenemos que tenerlo en cuenta para optimizar nuestros planes. ¿Qué trae sobre la mesa el RCMR? Bueno, pues obviamente el RCM, bajo la norma estándar SAE J1011, análisis de criticidad de activos basado en riesgo, clasificación de modos de fallas para que no sean vagos los enunciados, las declaraciones de los modos de fallas y de las potenciales causas raíz por norma, análisis de riesgo para la evaluación de los efectos de la falla con nociones de la norma ISO 31000 de análisis de riesgo y, como le mencionaba ahorita, el telescopio y el microscopio, ¿verdad? Que tengamos los indicadores RAM para entender, ¿verdad? Si estamos cumpliendo con los objetivos de disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad, mirado desde lejos, y entonces nuestro microscopio para poder analizar componentes específicos. ¿Ok? Y digamos, distintivo que tiene el RCMR es que en el diagrama decisional de RCM incorpora las tareas del operador. ¿Okay? Quiere decir que si hay iniciativas de TPM, si hay el ánimo en la empresa para que los operadores colaboren con algunas tareas simples de mantenimiento, lo tenemos en cuenta aquí en el RCMR. Este es el proceso de RCMR. Si usted se fija, contamos con un subproceso inicial, que es este color aquí como amarillo, como maní, donde hablamos de integridad de datos. Si la empresa hoy día no cuenta con unas buenas costumbres, con unos buenos hábitos de colección de datos, le ayudamos para que entonces pueda hacerlo mejor. ¿Qué sucede, señores? El estudio de la confiabilidad es el estudio de las fallas. Y para estudiar las fallas necesitamos encontrarlas en los documentos de trabajo, ¿verdad? Entonces, ayudamos a los técnicos a poder documentar de forma correcta las fallas para que podamos estudiarlas eventualmente. Análisis de criticidad de los activos para entender la relevancia que estos tienen sobre una empresa y qué importantes son. Luego, el proceso del semicírculo color fucsia, ¿verdad? O color rosado, es el de RCM. La norma, según la norma SAE J1011, pero reforzado con algunas técnicas, algunas normas adicionales para que podamos definir adecuadamente nuestro modo de falla, nuestros efectos de la falla, hacer un análisis cuantitativo y poder pues, tener cuantificados los impactos que tienen cada uno de esos eventos y saber cuáles son críticos y cuáles no.
El próximo de los subprocesos es el que llamamos del ajuste fino, donde aplicamos los análisis estadísticos, los análisis de indicadores de mantenimiento, etcétera, que nos van a ayudar, entre otras cosas, a poder confirmar que la tarea que se recomendó va acorde con la forma, con el patrón predominante de falla, y nos ayuda también a calcular, definir correctamente cuál es la frecuencia de una tarea. No se ha dado cuenta usted, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, tenemos aquí un modo de falla que es de desgaste de algo, ¿no? Desgasta el rodamiento, desgasta el buje, desgasta el bushing, desgasta algo, ¿no? En un equipo rotativo. Y bueno, sabemos que se puede aplicar alguna tarea. Vamos a hacer un ultrasonido, vamos a hacer una vibración. Ahora, ¿cada cuánto tiempo vamos a hacer esa tarea? ¿Cuál es la frecuencia que le vamos a aplicar a esa tarea? Bueno, pues imagínese si no tenemos datos, no tenemos información, hay que aplicar, hay que recomendar alguna, ¿verdad? Y bueno, cuando entonces hacemos el análisis de riesgo, de la información de ese análisis, van a salir los datos que podamos utilizar en unos algoritmos de confiabilidad que nos arrojen cuáles son las frecuencias óptimas de mantenimiento. Y usted se podría sorprender que estudios que hemos hecho en algunas plantas están haciendo una tarea mensual, por ejemplo, sí había que hacer la tarea, pero cuando aplicamos el análisis de riesgo, costos, etcétera, y confiabilidad, sale que esa tarea se puede hacer cada 3 meses. Que hacerla mensual no agrega valor, al contrario, agrega gastos. Entonces, esas son las formas de optimizar las frecuencias de las tareas cuando las tareas se pueden recomendar basado pues en información fehaciente. Y finalmente, el último de los subprocesos es el proceso de implementación y sustentabilidad, en el cual se crea un plan maestro, un plan de implementación adecuado que se pueda realizar para entonces asegurar que sea efectivo la aplicación de la RCM. Si vamos paso a paso, en el primero de los subprocesos hablamos de integridad de datos. La planta o la organización debe contar con un sistema de registro de datos, unos números de equipo, ¿verdad? Que se ha hecho y diseñado con las mejores prácticas de la industria, y que nosotros podamos documentar las órdenes de trabajo de forma adecuada, según recomiendan algunas normas, que podamos tener la información ahí que nos ayuden a hacer los estudios de confiabilidad más tarde. Ese sería como que, ¿verdad?, un primer paso. Luego, análisis de criticidad de activos. Usted tiene muchos activos en una planta, muchos equipos. Y si usted le pregunta a la gente de operaciones, todos sus equipos son críticos, todos son críticos. No, aquí no hay equipos de baja criticidad. Es cierto, por eso están ahí. Todos los equipos son importantes, todos los equipos están críticos, pero necesitamos clasificarlos. Unos son más críticos que otros, así que debemos ordenarlos por criticidad. ¿Y qué cosa mejor que un análisis cuantitativo donde con numeritos, mientras más grande sea el número, más crítico es el equipo, ¿verdad? Es representativo el número de la criticidad de mi activo, y ahí entonces decimos, oye, mira, aquí tengo mis 748 activos de la planta clasificados, ordenados por criticidad, y de esos 748 le vamos a hacer RCM a los primeros 50 o los primeros 25, porque son los más críticos. ¿Sí? Es vital para la gestión, para hacer una buena gestión de mantenimiento y de confiabilidad. Una vez ya haciendo el análisis de RCM, recuerde lo siguiente: todas las personas involucradas en el análisis de RCM deben ser entrenados, no solamente el facilitador. Las personas que van a hacer el trabajo de analistas, el operador de la máquina,
el agente de mantenimiento, el planner de mantenimiento, etcétera, el ingeniero de manufactura, el ingeniero de calidad. En el análisis que estaba haciendo hace 2 semanas en la empresa esta americana farmacéutica, había 2 ingenieros de manufactura, un ingeniero de calidad, un ingeniero de mantenimiento, 2 operadores del equipo y 2 técnicos de mantenimiento. Había un gentío, había mucha gente, ¿verdad? Y bueno, el análisis estuvo estupendo, la gente conocía muy bien el equipo y pudimos, el análisis corrió muy, muy bien. Como parte del comienzo de un análisis, tenemos que conocer el current state, ¿verdad? Cómo están las cosas hoy día, el estado actual, quiere decir eso. Así que conocemos el estado actual y planteamos el estado deseado y entonces se van a crear unas expectativas del análisis. Si, oye, hoy día tenemos un tiempo de paro de X horas al mes o X horas a la semana. Eso es inaceptable, hay que plantearse reducir eso. Hoy día tenemos un consumo de piezas de repuestos de este nivel, vamos a plantearnos cómo se puede mejorar eso. Y así se van creando unas metas de análisis. Luego se trabaja con lo que se conoce como un contexto de operación. Entender bien el ambiente en el que se pretende operar el equipo, cuáles son los rendimientos y basado en ese análisis entonces hacemos el análisis funcional. Ahí bueno, se hace el análisis funcional, se determinan las funciones del activo y sus fallas funcionales, todo esto en el paso número 3 del RCM. ¿Y qué aspectos se toman en cuenta en un análisis de contexto operativo? Pues mire, la norma nos pide que tomemos en cuenta estos aspectos que aparecen aquí al ladito derecho, para que usted tenga una idea de una descripción global de su proceso, ¿verdad? De la empresa en la cual se lleva a cabo ese proceso, una definición detallada del análisis que usted va a hacer. Usted dice, bueno, le vamos a hacer un análisis a un sistema de lubricación, de un molino de tómbola, ¿verdad? O un molino de lubricación centralizado, de un sistema. Bueno, pues lo que vamos a analizar consiste de un sistema de lubricación que sirve a 8 bombas de vacío, de secadoras tómbolas, que lubrica chumaceras, engranajes, se requiere cierto nivel de limpieza, etcétera. Este es mi análisis, esto es lo que vamos a hacer. Nos piden también que definamos una frontera de análisis, qué se analiza y qué se queda fuera del análisis, ¿verdad? El análisis se circunscribe al depósito de lubricante, o sea, el tanque de lubricador, la bomba de circulación, los dispositivos de protección, las tuberías, etcétera, que queda fuera del análisis, los equipos servidos por este sistema, ¿verdad? Saber si el proceso es continuo, si es un proceso tipo batch o tipo lote, estándares de calidad asociados a la operación de mi equipo, ¿verdad? De mi activo, estándares o procedimientos ambientales, procedimientos y estándares de seguridad, cuál es el escenario de la operación, el sistema se encuentra a la intemperie, pues un buen dato, ¿verdad? En una zona tropical, buen dato, porque si está a la intemperie en Lima no pasa nada, en Lima no llueve, ¿verdad? Pero si está en la selva, pues sí es importante eso, ¿no? Y yo me maravillaba cuando yo veía en Lima que las mueblerías dejan los muebles afuera. La gente los ve afuera. Yo decía, no, pues en mi país eso no puede pasar porque se mojan los muebles y se dañan. Entonces, el contexto de operación es súper importante, ¿verdad? Para la estrategia, ¿verdad? Del mantenimiento y la operación de estos activos. Estoy en un lugar, una zona tropical, llueve mucho, hay mucho salitre, estoy frente al mar, etcétera, ¿verdad? Esto es importante conocerlo. Intensidad de las operaciones, cuán, ¿verdad?, consecutivo se trabaja, cuál es la carga de trabajo, etcétera. Y redundancia, algunos componentes cuentan con la bendición de tener redundancia, pues saberlo. Saber si mi sistema, mi equipo es un cuello de botella o tengo ciertos colchones, tengo ciertas holguras, ¿verdad? Que, por ejemplo, una vez se detiene la máquina, mi planta sí puede seguir operando por 2 horas, 3 horas, pues eso es a mi favor. Hay que conocer eso. Los repuestos
saber qué tan bien equipado estoy en términos de repuestos, la demanda del mercado, si es agricultura, o sea, hay tipo zafra o no, tengo una demanda constante del mercado o se trabajan 10 meses y los últimos 2 meses son de parada de planta. Hay que saber entender bien eso y cuáles son los requerimientos de confiabilidad, disponibilidad de mi activo. Esto es, ¿verdad?, información de lo que se conoce como contexto operativo y la norma SAE J1011 nos dice antes de hacer el análisis funcional, conozca bien el contexto operativo de sus equipos, ¿verdad? Y así pues vemos que una vez se hace el contexto operativo, se establecen las funciones de nuestros activos, ¿verdad? Funciones primarias, funciones secundarias, funciones ocultas, según explican las normas, y luego el análisis funcional. Lo que usted está viendo aquí, señores, es parte de lo que usted tiene que llevar a cabo, ¿verdad? La práctica que usted va a aprender en un curso de RCM. O sea, usted tiene que tomar un curso de RCM y saliendo de ese curso, usted sea capaz de generar, de contestar las preguntas del RCM de forma satisfactoria, ¿verdad? Y como curso básico se exige, ¿verdad?, que usted aprenda a cómo hacer un FMA, por lo menos, ¿verdad? Contestar, aunque sea las preguntas de la 1 a la 4, de las 7 del RCM, de forma satisfactoria, que usted pueda colaborar con un facilitador de RCM, aportando modos de fallas correctos, causas de falla adecuados y ayudar a evaluar los efectos de la falla. Pues, luego tenemos el tema de las causas de la falla aquí en el RCMR como un problema muy común identificado en la práctica es que los modos de falla son muy vagos, pues proveemos guías para que se puedan definir bien los modos de fallos, de acuerdo a los mecanismos de la falla, igualmente las causas de falla. También hacemos un análisis de riesgo para poder evaluar los efectos de la falla. En estos días estaba dando un curso público, ¿verdad? Online, y tenía gente de diversos países. Y una de las personas me dice, tengo un análisis aquí hecho en una mina de RCM que me gustaría que usted le echara un vistazo. Ver cómo está hecho. Y yo le dije, bueno, vamos a echar un vistazo rapidito. Tenía su función más o menos bien, su falla funcional más o menos bien. El modo de falla ahí medio chuequito, pero bueno, ahí pasaba un poco de la prueba. Pero en los efectos de la falla tenía una frase, nada más. Y yo le indiqué que la norma, ¿verdad?, requiere que se evalúen unas preguntas aquí, una serie de aspectos en los efectos de la falla, porque esa parte es bien importante, porque los efectos de la falla es que usted justifica las tareas que usted está recomendando. Imagínese que cuando pase una falla o un modo de falla particular, se amarra un rodamiento o hay una fuga de cualquier cosa. Cuando usted hace la declaración de los efectos de la falla, no se afecta la seguridad, no se afecta el medio ambiente, no se afecta la operación en nada. El costo de la reparación es de $10 y eso pasa una vez cada 3-5 años. ¿Usted cree que una falla que tenga ese tipo de efecto amerita un programa de predictivo, montones de tareas? No amerita nada de eso. Por lo tanto, esta parte de los efectos de la falla es sumamente importante y era de lo que carecía, ¿verdad?, el reporte o el que nos estaba enseñando este compañero. Así que necesitamos cumplir a cabalidad, no solamente con la función, con los modos de falla, sino que los efectos de la falla reflejen realmente cuán importante es, cuán crítico es ese evento de falla que estamos evaluando. Sí. También la parte de detección. Hay modos de falla que todo el mundo los ve, porque se detectan con la vista, ¿verdad? O hace ruido, o se escuchan, pero hay otros que no. Hay algunos que son alarmados. Usted tiene una alarma, cuando se tapa el filtro suena una alarma, ¿verdad? Cuando baja el nivel tal, suena una alarma, o parpadea la pantalla.
Ya usted sabe que le está indicando ahí tengo el modo de falla, se está revelando el modo de falla. Pero hay algunos modos de falla, algunos eventos de falla que ni se ven, ni se escuchan, ni se sienten, ni se huelen, tampoco se alarman y necesitamos gente, necesitamos que el operador haga una investigación o que el técnico haga una investigación. Entonces se va haciendo más difícil dar con ese tipo de problemas. Eso se llama facilidad de detección. Y que es importante entender cuál es la facilidad de detección que tienen los eventos de fallo y eso agrava más la cosa, eso aumenta el número de riesgo de ese modo de falla y nos deja saber que su criticidad es más elevada. Cuando hacemos un análisis de criticidad, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis de los efectos de la falla, básicamente estamos contestando unas 9 preguntas, ¿verdad? Aquí tenemos un modo de falla que digamos que sea rodamiento desgastado, amarrado, por uso normal y natural, ¿verdad? Aquí nos va a preguntar de aquí en adelante, donde dice RPN hacia abajo, ¿cuál es el método de detección? Facilidad de detección. Hemos indicado aquí que para detectar este modo de falla hace falta un técnico, ¿verdad? Un técnico detecta ese modo de fallo a través de su conocimiento, a través de un troubleshooting que dicen en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se afecta la seguridad de las personas? Ocurren accidentes. No ocurren accidentes. Si los accidentes ocurren, ¿qué tipo de accidente tenemos? Unos rasguñitos ahí, se me partió una uña, o la persona tiene que enviarse al hospital, o hay un deceso por ese evento, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante para entonces conocer la gravedad, ¿verdad? La criticidad de ese evento de fallo. ¿Cómo se afecta el medio ambiente? ¿Cómo se afecta la producción? Si se afecta de forma excesiva, si no, ¿verdad? Si es leve, si hay daños físicos, el costo de reparación, cuánto cuesta reparar en términos, si ocurre ese evento de falla, de repente ahí se detiene la máquina y se rompe un eje, se rompe un engranaje, se rompe cualquier cosa, unos sellos, etcétera. ¿Cuánto cuesta reparar en términos de mano de obra, labor, logística, piezas, contratistas, todo lo que tiene que ver con la reparación, porque ya evaluamos la pérdida en producción? Si hay daños secundarios y la probabilidad de ocurrencia que tiene ese modo de falla. Por lo tanto, si usted se fija, son varios los aspectos que se tienen que considerar cuando se evalúan los efectos de una falla. Consecuencias de una falla. La diferencia entre los efectos hay una relación, ¿verdad?, entre efectos y consecuencias. En RCM, hablando como RCM. En nuestro lenguaje, en español, efecto y consecuencia a veces las utilizamos de forma, ¿verdad? Igual, puede ser, a veces decimos consecuencia, a veces decimos efecto. ¿Qué efecto tiene eso? Pues la consecuencia que tiene de eso es tal cosa. Bueno, pues, indistintamente se utiliza. En RCM están relacionados y hay pues una pequeña distinción. Y es que la consecuencia de la falla es la clasificación del efecto, ¿verdad? Tenemos el efecto de la falla, la declaración, y clasificamos ese efecto de la falla en 4 tipos, ¿verdad? Como según dice la norma, puede ser un efecto de una falla oculta, pues el efecto puede ser ambiental o de seguridad, puede ser de producción o puede ser de mantenimiento. En el RCM original hablaban de operacional y no operacional, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos estas 4 clasificaciones de los efectos de la falla para convertirlos en consecuencias. Una vez decidimos la consecuencia de la falla, entonces algoritmos decisionales, ¿verdad? Un diagrama decisional nos ayuda a seleccionar la mejor política o estrategia para la gestión de consecuencias de falla, que puede ser una tarea hecha por el operador, un mantenimiento basado en la condición, basado en el tiempo, combinación de tareas de condición y tiempo, correr hasta la falla, rediseñar o tareas de detección
en la que se corroboran si dispositivos de protección, componentes redundantes, etcétera, están hábiles, están trabajando. Así que un análisis de RCM hecho, ¿verdad? Como Dios manda, luce de esta forma, ¿verdad? Donde tenemos unas funciones, hasta la pregunta número 1 del RCM, funciones primarias, secundarias y ocultas, unas fallas funcionales, que es la incapacidad del activo para llevar a cabo sus funciones, unos modos de fallas, ¿verdad? Representados por unos mecanismos de fallas y unas potenciales causas, unos efectos de la falla. Si usted vio, aquí aparece nada más un RPN, que es un número de riesgo, pero para llegar ahí hicimos un análisis anterior, le doy para atrás para que se recuerde, hicimos todo este análisis, ¿verdad?, de los efectos de la falla, y todo este análisis, donde contestamos estas preguntas, luego se refleja en un numerito aquí, ¿verdad? Este numerito es un número de riesgo. Si usted se fija, se codifica con colores, todos los rojos son críticos, los amarillos medianamente críticos, y los verdes son de muy baja criticidad. Luego vienen la consecuencia y luego vienen las tareas, ¿verdad? Los tipos de tareas, que son tareas proactivas y son tareas que son acciones por defecto, están toditas aquí con su tarea y pues quién lo hace y la frecuencia de la tarea. Este es el proceso de la RCM. ¿Qué hacemos con los datos? Si usted tiene buenos datos, bueno, vamos a determinar el RAM, ¿verdad? Pues vamos a determinar los KPIs que tenemos hoy día, la disponibilidad que tenemos hoy día. Si usted tiene buenos datos, hagamos un análisis de Weibull a ver cuál es el patrón predominante de las fallas, ¿verdad? Y utilicemos esa información para entonces seleccionar finalmente las tareas, calcular sus frecuencias y, bueno, estimar cuánto es la duración de cada tarea, consolidar nuestro plan de mantenimiento. Cada tarea que se recomienda tiene que cumplir con esta regla, ¿verdad? El costo, cuando son consecuencias económicas, el costo de realizar la tarea tiene que ser una fracción de lo que representa el riesgo económico de esa falla, ¿verdad? Así que eso es una regla fundamental en el RCM. Cuando hablamos de análisis cuantitativo, en RCMR es opcional. Si usted tiene datos de falla, podemos hacer análisis estadístico, ¿verdad? Y nuestra herramienta de trabajo provee la opción de que usted puede ingresar sus datos aquí de tiempo de falla y se grafican aquí el Weibull, ¿verdad? El análisis de Weibull y las recomendaciones del tipo de política de gestión que podemos utilizar, que es compatible con la manera que están ocurriendo las fallas. En cursos avanzados de RCM, en el curso básico, pues no vemos Weibull, pero en el curso avanzado de RCM, aquellas personas que deseen continuar avanzando, ¿verdad?, en el tema de RCM, pues en el segundo curso vemos todos estos temas y los integramos con el análisis de RCM. Luego, pues, finalmente hablamos de la mejora continua, implementación de un plan efectivo, herramientas de mejora continua, KPIs, poder monitorear esos KPIs y el proceso de transferencia de conocimiento, ¿verdad? Llega un momento en que el facilitador, el maestro de RCM, tiene que seguir pasando ese conocimiento para que localmente pues se vayan creando expertos y se perpetúe, ¿verdad?, ese conocimiento ahí en la planta, ¿verdad?, donde se aplica el RCM. ¿Dónde se ha aplicado el RCMR de forma exitosa? En muchísimas industrias, muchísimas industrias. No están todas aquí, de hecho, pero aquí hay una buena representación en muchos países. Bueno, pues aquí le paso el micrófono al moderador, ingeniero colega Víctor, y bueno, para preguntas y interactuar así con la audiencia,
con mucho gusto estoy disponible para contestar todas las preguntas. Si hacen una pregunta muy difícil, yo se la paso aquí al ingeniero Víctor para que la conteste. A Víctor, ¿qué le parece? Pero no, es una pequeña broma. Estamos aquí para ayudarles y para contestar todas las preguntas. En lo que por aquí va tomando el micrófono, voy a ir contestando unas preguntas que tengo acá. Déjame ver. Estoy mirando el chat. Me preguntan por aquí, Núñez, que si es aconsejable tercerizar el RCM. Le contesto, en determinadas circunstancias que su empresa no tenga un facilitador certificado de RCM, usted necesita tercerizar la facilitación del RCM, el proceso de facilitación. Pero lo que usted no puede delegar es el conocimiento, ¿verdad?, que tienen las personas, la función del operador, del equipo multidisciplinario, debe seguir siendo de la empresa. La gente que va a ayudar al facilitador contestando las preguntas del RCM tienen que ser gente de la empresa. Mi recomendación, si desea la empresa, ¿verdad?, ejecutar el RCM, que pueda contratar un facilitador de forma temporal, en lo que entonces vamos preparando facilitadores internos que puedan llevar a cabo finalmente, ¿verdad?, los análisis. Me preguntan también por acá, Ronald Gambini, me pregunta, ¿cómo se mide la eficacia del RCM? Bueno, Ronald, la forma más directa, ¿verdad?, de medirlo es comparando los resultados con las expectativas. Cuando se comienza un análisis de RCM, es importante documentar y conocer el estado actual del sistema. Implementamos y esperamos un tiempo y comparamos las métricas, comparamos los KPIs. Hay que comparar contra la base, contra lo que se tenía. Me preguntan cuál es la diferencia con otras filosofías de mantenimiento, como el TPM, por ejemplo. Bueno, le comento lo siguiente. A veces pensamos que como el nombre de mantenimiento está incluido en la frase, el mantenimiento productivo total o mantenimiento centrado en confiabilidad, las herramientas son principalmente para mantenimiento. Sabemos que el TPM es una herramienta enorme, es una herramienta que tiene muchos pilares, que tiene, trabaja con productividad, trabaja con desperdicios, trabaja con pérdidas. El indicador final es el OEE y del OEE, 2/3 partes del OEE no tienen que ver con mantenimiento. Por lo tanto, digamos que el RCM, si lo comparamos con el TPM, sería como que la herramienta que yo utilizaría para optimizar, para crear buenos planes de mantenimiento que me ayuden a aumentar una de las tres, digamos, patas del TPM dentro del OE, que es la disponibilidad, ¿verdad? Así que cuando usted utiliza el RCM como herramienta para producir el mantenimiento periódico, usted está convirtiendo el TPM en un TPM con anabólico realmente. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo se definen las variables dependientes e independientes en la aplicación del RCM? La verdad que esa pregunta me dejó aquí con la verdad, me hace falta más información. RCM se puede aplicar a cualquier sistema. Pues mira,
Me gusta mucho la filosofía de un compañero autor, ¿verdad? Americano, se me escapa de momento el apellido, pero también escribió un libro de RCM. Por aquí yo tengo el libro nuestro de RCM. Este autor, que tengo el libro por ahí, este es el libro nuestro de RCMR. Dice este autor, y le consigo el nombre, ¿verdad? Que RCM se puede aplicar a cualquier cosa, tangible, intangible, idea, etc. En realidad, si hablamos de activos físicos, he visto el RCM aplicado a estructuras, he visto el RCM aplicado a equipos rotativos, a todo tipo de equipos. Ok, tengo más preguntas. Por aquí indica el Castillo, Manuel Enrique. ¿Existe un tiempo estándar para implementar RCM en una empresa? ¿Cuánto tiempo puede tomar? Bueno, querido colega, esto es muy variable, es muy dependiente de los tipos de activos que tenemos. ¿Cuánto tiempo nos tomamos en hacer un análisis? Depende de dos cosas. Uno es la cantidad de modos de fallas, la complejidad que tenga el sistema. Y segundo, el expertise, ¿verdad? Experiencia que tenga tanto el facilitador como el equipo. Vamos a ver. Casi estoy cubriendo todas las preguntas aquí. Los valores y criterios. Alguien me preguntó por aquí un tiempo estándar. Ok, quiero aprovechar esta pregunta de Manuel, aunque su intención no era esa, pero quiero aprovecharla para una pregunta que me hacen comúnmente, es ¿en qué momento del ciclo de vida de un activo, ¿verdad?, se debe hacer el RCM? Yo le diría que lo más pronto posible, ¿verdad? Si usted ya, antes de que el equipo vaya a operar, ya ha hecho un análisis de RCM, ya usted tiene una idea de los riesgos. No significa que no se pueda hacer cuando ya tenemos experiencia de operación y mantenimiento. De hecho, hay ventajas y desventajas, porque ya cuando tenemos experiencia con operación y mantenimiento, conocemos los modos de fallas que están pasando, ¿verdad? Que eso no, ¿verdad? Que están sucediendo realmente, que esa experiencia no se tenía cuando el activo era nuevo. Los valores y criterios para establecer la criticidad de un activo es diferente para cada tipo de empresa. Cierto, amigo. Luis Alberto, depende mucho de la misión, visión y los riesgos a los que se exponen las empresas. Pueden haber dos empresas con activos similares y la matriz de criticidad de riesgo puede ser totalmente diferente. Roger, saludos, ingeniero Roger. Freddy, no, el RCM no se aplica a todos los activos de una planta. Digo, se puede aplicar si usted desea, pero es recomendable que se aplique solamente a activos críticos de una planta. Si tienen alguna otras preguntas hechas por otros de los medios, ¿verdad?, de difusión, que no solamente yo estoy mirando las de Zoom, si hay algunas preguntas que están haciendo por los demás medios, por favor, el ingeniero Víctor me deja saber. Por favor, si tiene preguntas, sígalas escribiendo por aquí, por el chat. Saludos a todas las personas que han participado, Dani, Marco, Núñez, muchas gracias por sus preguntas. Gambini, Luis Espejo, Wilder Constantino, Luigi Contreras, Manuel Enrique Castillo, Luis Alberto, muchas gracias por sus preguntas. Estimado Jesús, hay una pregunta que también siempre la presentan las personas que inician su participación en los procesos de RCM. ¿Cuál es la pregunta que siempre la dejan un poquito preocupada por dar un concepto general a ella? Es referente a la relación costo-beneficio.
A veces el Sí, costo de la inversión para resolver o encontrar una resultante RCM es bastante espectacular, porque con poca inversión el efecto es enorme, de gran, todos aplauden. Sin embargo, a veces una de esas variables genera probablemente el costo de una inversión algo bastante onerosa, bastante grande, por el cambio del análisis que hay. Entonces, la pregunta que da vuelta siempre es, ¿cómo apuntalamos esto de la relación costo-beneficio para que permita que el RCM pueda ser expandido con facilidad en el interior de una planta o de un proceso industrial? sí. Gracias, Víctor, por la pregunta. Con su pregunta, la quiero enlazar. Tengo dos preguntas aquí sin contestar, una de Ronald y otra de Germán. La pregunta de usted la voy a enlazar con la de Ronald. Miren la pregunta que dice Ronald. ¿Cómo se puede justificar el costo-beneficio para la implementación del RCMR? Ok, eso como que yo pensé que usted estaba leyendo la pregunta de Ronald y es una pregunta pues muy válida, ¿verdad? Porque vamos a hacer una inversión. Óigame, todavía en mis años de experiencia, ¿verdad? Y usted se puede imaginar que son muchos nada más de mirar que falta un poquito de cabello, ¿verdad? Que tengo pelo un poco blanco, ¿verdad? O bueno, ya tengo el pelo un poquito gris, ya se ha puesto blanco. Pues en mis años de carrera, jamás he visto una empresa que haga el RCM correctamente que no alcance buenos resultados. Conozco montones de empresas que dicen en mi país, no recuerdo, yo pasé mucho tiempo en Perú en una época de mi vida, pero no recuerdo si dicen en Perú como decimos nosotros, tenemos la fiebre, ¿no? Tenemos una fiebre de hacer algo, ¿no? Como el ímpetu, como la energía, como las ganas, ¿no? Nosotros decimos, no, tenemos una fiebre de hacer tal cosa. Cuando le da la fiebre a la gente de hacer el RCM y no lo hacen bien, comienzan con una energía grandísima y tal, y se va apagando y no hay resultados. Pero cuando las cosas se hacen bien, hay que pagar un precio, hay que hacerlo bien. Hace falta el equipo multidisciplinario, hay que tener el facilitador ahí. Los resultados se miden en meses, o sea, el ROI se mide en semanas y meses, o sea, no estamos hablando de muchos años. Recuerdo que un instructor que tuve de RCM hace muchos años, él calculaba que el retorno de la inversión de un proyecto de RCM está entre 7 semanas y 7 meses. Ni siquiera llevaba a un año. Pero ¿qué sucede, compañero, colega Víctor? Que si nosotros hacemos el análisis hoy, que me dice, Víctor, nos montamos Víctor y yo por ahí en un avión y nos vamos para allá para hacer un proyecto de RCM en el sur de Perú, allá en las minas de allá de Toquepala, por allá lejos, lo que me ha tocado estar por allá. Y hacemos ese proyecto allí y estamos allí 3 semanas, un mes en la montaña, allá arriba, y terminamos el proyecto. Víctor, le entregamos la carpeta a la empresa y la engavetan. ¿Qué sucede? No se implementan los resultados. He visto proyectos bien bonitos de RCM que no los implementan hasta 3 años después. Le comento que una gran farmacéutica muy famosa, de las primeras 5 del mundo, nosotros hicimos un proyecto hace 3 años atrás. Y este año, 3 años después, nos están contratando con 2 ingenieros de confiabilidad para poner en marcha, para ayudarles a implementar lo que se le entregó hace 3 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una inversión significativa de varios ingenieros, trabajé yo, trabajaron como 3 personas más, se le hizo un análisis exhaustivo con mucha gente, ingenieros de proceso de ellos, eso se engavetó. Se guardó en una gaveta, quiero decir, se guardó en algún lugar, se archivó. Y 3 años después, ahora sale, ¿no? Entonces, si nosotros implementamos de forma rápida los resultados, es cuestión de semanas o de meses, donde empezamos a tener un retorno a la inversión. Nos pregunta también Germán, ¿cuándo es el momento adecuado para implementar el RCM? El momento adecuado es el óptimo, es lo más pronto posible. O sea, tengo unos equipos ahí que me están instalando en la planta
que se van a poner en marcha dentro de un año, haga el RCM ya. Búsquese un equipo multidisciplinario con gente que conozca el proceso, gente que conozca la operación, que conozca el mantenimiento y vaya haciendo un análisis de RCM, vaya buscando los manuales de operación, etcétera, etcétera. Si no se da, porque muchas veces cuando vamos a hacer RCM ya la planta lleva 3 décadas operando, ¿verdad? Lo hacemos en la etapa de operación y mantenimiento, si no hay de otra, ¿verdad? Pero lo más eficiente es hacerlo lo antes posible. Tengo pregunta de Moisés, saludo también para Moisés Coronado. Para identificar a qué equipos se le hace RCM, es necesario realizar primero un análisis de criticidad. Si usted, mira, Moisés, aquí hay dos cosas, ¿verdad? A veces me llaman, Jesús, queremos, saludo con mucho placer, Germán. Nos llaman, Jesús, queremos hacer un análisis de RCM a una chancadora, por ejemplo, para hablar aquí en el lenguaje peruano, ¿verdad? A una crochet. ¿Qué sucede? Ya usted dijo que ese era. No hay que hacer ningún análisis de criticidad de nada de toda la planta. Ese es el equipo y va y se le hace el análisis de RCM y le va a rendir fruto, ¿verdad? Ahora, si usted me dice, Jesús, de la mina, de la cementera, de la farmacéutica, yo necesito seleccionar cuáles son los equipos idóneos para hacer el RCM, ya eso es otra historia, porque estamos hablando de una estrategia. Entonces se hace un análisis de criticidad de activos. Nosotros utilizamos una metodología que se conoce como Risk-Based Asset Criticality Assessment, o sea, evaluación de criticidad de activos basado en riesgos. Eso ordena los activos y luego se van comenzando los análisis de RCM empezando con el más alto, ¿no? Preguntas que tengan, señores, sobre el curso de RCM que tenemos pronto con el IPMAN. ¿Qué preguntas me desean hacer? Requisitos para el curso, qué esperan del curso, modalidades, etcétera. Yo sé que el IPMAN ha hecho promoción y se conocen las modalidades y demás, pero con gusto. Yo mismo le voy a estar dando el curso, así que le puedo aclarar cualquier cosa. Eso sí, los voy a poner a trabajar mucho, no van a pasear el curso. Hay trabajo, hay ejercicios, etcétera, ¿verdad? Para que usted pueda realmente aprender, ¿verdad? Aprovechar el tiempo. Aquí la información del curso, por favor, el IP mantiene su brochure, tiene su información. Utilizamos el curso, obviamente, es RCM, hay que utilizar la norma SAE JA 1011 y la metodología. El curso, hay un examen opcional, hay una modalidad, hay un examen opcional. Ahí sí hay preguntas, trabajos, etcétera, que deben estar respondiendo aquellas personas que desean certificarse finalmente como analista Orange Belt, que llamamos. Hay un proyectito adicional y un requerimiento adicional. Toda esa información sobre de costos y demás, háblenlo por favor con el IPMAN. Ok, este tema de la que me pregunta Espinosa, nosotros, la gente de mantenimiento y de confiabilidad, necesitamos, ¿verdad?, que cualquier cosa que nosotros recomendemos tiene que estar dentro de los parámetros de calidad, se tiene que cumplir con los parámetros de calidad. La calidad no es negociable. O sea, si nosotros vamos a aplicar mantenimiento, si nosotros vamos a aplicar una recomendación de un rediseño, etcétera, de ninguna forma se puede alterar, ¿verdad?, la calidad del proceso, del producto y de lo demás. Si su empresa, como pasa mucho en las empresas de alimentos, son muy, digamos, reguladas por tema de calidad, lo mejor es que haya en el equipo
de análisis de RCM alguien representando el departamento de calidad. Como yo estaba trabajando con una farmacéutica americana, hace 2 semanas yo le dije, necesito un ingeniero de calidad, un quality engineer allí, en el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si mantenimiento recomienda alguna tarea y calidad al toque se da cuenta que va a afectar la calidad, esa tarea hay que reevaluarla, ¿verdad? Para que todas las decisiones tengan... ¿Quién es el ente certificador? El ente certificador se llama Conscious Reliability. De aquí de Canadá, es una empresa que se dedica a la capacitación entre otras cosas, de RCM. Ese es el ente certificador, Conscious Reliability. Bueno, tengo una pregunta, Renato, con respecto a la gestión de activos. ¿En qué etapa de la experiencia laboral recomienda aprender gestión de activos? ¿Se recomienda primero RCM como primer paso? Esto es muy variable. La gestión de activos es muy amplia, ¿verdad? La gestión de activos envuelve tantas y tantas cosas. A veces, ¿verdad? Si la empresa va a implementar la filosofía de la gestión de activos en todas sus partes, en algún momento le va a tocar el mantenimiento, en algún momento le va a tocar la gestión del mantenimiento y ese va a ser el momento del RCM. Si usted no tiene, ¿verdad? No está trabajando formalmente con la gestión de activos, pues trabaje con la gestión de mantenimiento y ahí puede trabajar con el RCM. FF IC. La fórmula de confiabilidad IC es igual a FF por SG. Amigo, la persona que me hace esa pregunta, necesito saber referencia de dónde usted saca esa fórmula, qué significa IC y todo eso. Como que en este momento no lo tengo claro. ¿Cómo se relaciona SRM y el CRM en mantenimiento? Ya que el Enterprise, estamos saliéndonos de tema, amigo. ¿Alguna pregunta del RCM, por favor? Estimado Jesús, también hay una pregunta también que siempre gira alrededor del inicio del RCM, es la calidad y la veracidad o la confianza que existe en la data. Ese es un dilema que lo vive desde el que va a ejecutar el desarrollo del RCM hasta el que autoriza que se proceda a hacer ello. Es un ancho de banda bastante complejo. Te digo que generalmente aquí en muchas empresas no se ponen de acuerdo si se le da toda la confianza de la data que hay o prefieren diferirlo un poco más adelante para ver cómo obtener mejor información para poder ser ejecutada. Le comento, Víctor, sobre eso. Y a veces la data está, lo que pasa es que no está electrónica. No. En una ocasión hicimos un análisis de RCM en unas plantas de tratamiento y preguntamos, pues, que nos enviaran un archivo con la data de falla de los equipos y tal. Y no, eso no existe. No hay nada en el CMMS. Pero ¿sabe dónde estaba la data? Estaba en las bitácoras de los operadores de las plantas, con fecha, con número de pieza, quién reparó, etcétera, consistentemente. Entonces, mandamos un ingeniero de la empresa, eso fue casualmente en Puerto Rico, y son plantas de estas de tratamiento que hay cientos de plantas, ¿no? Por toda la isla, grandes, pequeñas, etcétera. Mandamos un ingeniero que fuera planta por planta y empezar a fotocopiar esas bitácoras.
Entonces se digitalizó, se puso esa información. Ahí estaba, porque había calidad de información. A veces no está ahí, pero en el software, pero está en algún sitio. Y bueno, lo importante es la calidad. Siempre le decimos al cliente, si tú no tienes la calidad de los datos hoy día o no existen datos, pues vamos a trabajar con la opinión de la gente, ¿verdad? Porque se tiene que empezar con algo, ¿no? Pero para mejorar, para que haya reliability growth, para que la confiabilidad mejore en el futuro, hay que empezar a mejorar esos datos. Me pregunta que si hay un software para RCM. Nosotros contamos con un software propio que se llama Dora RCMR y lo utilizamos en el curso, etcétera, y lo utilizamos en nuestra práctica. Y le voy a poner por aquí el nombre. De hecho, se llama así Dora RCMR. Y tiene pues la metodología de RCMR con el Weibull Análisis, con todo el análisis de riesgo, todo está ahí. Nosotros estamos haciendo webinarios porque comercialmente salió hace poco. El software lo llevamos utilizando muchos años para nuestra práctica privada y se decidió pues entonces utilizarlo para la industria, ¿verdad? En general. Y estamos haciendo webinars sobre el software, el uso del software periódicamente. Y bueno, podemos hacer una invitación a través del IPMAN a toda la comunidad que desee en algún momento tomar un webinar. Pues ahí, pues tomar un webinar ahí sobre... todo lo vamos a coordinar aquí con el ingeniero Víctor y entonces con mucho gusto pues presentamos la herramienta por ahí. ¿Algunas preguntas adicionales? Muchas gracias por las preguntas que han hecho. Bueno, estimado Jesús, muy agradecido también por la conferencia. Ha habido una gran participación de asistentes. El tiempo es bastante amplio. Hemos superado el tiempo estimado, pero en buena hora todavía hay una gran cantidad de asistentes. Agradecerle a todos ustedes, estimados participantes. Esta conferencia es previa al curso que va a dictar el ingeniero Jesús Sifonte en fecha ya programada, como lo han visto ustedes en IPMAN. Además, al haberse inscrito al curso han dejado sus datos. El día de mañana probablemente le estén reenviando a todos ustedes el formulario completo con la fecha establecida y la hoja de inscripción, todo para que puedan ingresar y participar en el curso. Yo creo que, aquí vuelvo a repetir las palabras iniciales que dije, que si aumenta el concepto y el interés por el RCM, es que nuestro grupo profesional y técnico está avanzando en una línea correcta, o sea, ingresar a disciplinas y herramientas tecnológicas de alto valor. Y segundo, como siempre les comento, las empresas están buscando que usted siempre presente certificado. O sea, dice, muy bien, has estudiado esto, ¿dónde está la certificación? ¿Dónde se encuentra? No el certificado que asistió al curso, sino la certificación que implique que la persona ha sido calificada por un ente preparado o especializado en el tema y le otorga el correspondiente certificado. En este caso, directamente con PDM Tech tenemos esa línea y ojalá que la puedan aprovechar ustedes en poder ingresar al curso básico, luego intermedio y finalmente terminar el campo de facilitador. Aquí muchos de ustedes, yo conozco aquí en Perú, ya están desarrollando algunos trabajos de alta responsabilidad y abordando el RCM. ¿Qué mejor que alcanzar un certificado y presentarse y decir, muy bien, yo ya conozco esto, pero mira, acá está mi certificado y me va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, los invitamos para que asistan al curso y nos estamos viendo próximamente. Y estimado Jesús, agradecer la presencia y por las coordinaciones con respecto a esta conferencia. Bueno, siempre a las órdenes. Ya ve, Víctor, que hasta se me va el tiempo aquí con este tema que me apasiona. Así que siempre estamos a las órdenes, con mucho placer. Muy bien. Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches por su asistencia. Muchas gracias. Muy agradecido por su asistencia.